Ho'oponopono, sanar la herida. Nuestros padres nos transmiten sus heridas, creencias y patrones de conducta reactiva, y nosotros las transmitimos a nuestros hijos. Esta cadena continúa hasta que algún miembro de la familia toma conciencia de la herida y la cura. Cada uno de nosotros tiene una herida de mamá o de papá. Estas heridas están relacionadas con haber recibido demasiada atención de una o del otro, o demasiado poca, o una atención inapropiada. Si tienes heridas de mamá, te costará mucho aprender a amar, a aceptarte a ti mismo y a los demás. Para ti, las relaciones serán un desafío y te resultará difícil experimentar la intimidad con los demás. Si tienes heridas de papá, te costará tener éxito en el mundo. Todo te costará esfuerzo. No tendrás confianza en ti mismo. Tu herida, tu creencia y tu patrón de conducta reactiva te han llevado a la creación de un falso yo, con el fin de ayudarte a lidiar con el dolor de tu herida, encontrar seguridad o conseguir el amor y el apoyo que deseas. Este falso yo representa tu manera de traicionarte a ti mismo para poder satisfacer tus necesidades. Existen 3 tipos de hábitos reactivos: la lucha, la huida o cerrarse emocionalmente. Cada uno de estos 3 hábitos reactivos tiene un arquetipo asociado. El defensor es un intento de proteger al niño. Este arquetipo está conectado con el hábito reactivo de quedarse y luchar. Entre los personajes más conocidos se encuentran el abusón, la quisquillosa, el chico o la chica mala, el sargentón, la guerrera y el juez o crítico. Tienen un comportamiento dominante y controlador, expresan su enfado. La víctima es un intento de asumir responsabilidades de adulto a una edad temprana a fin de conseguir el amor y la aceptación de los demás. Este arquetipo está conectado con el hábito de reaccionar, quedándose y cerrándose emocionalmente. Entre los personajes más conocidos se encuentran el cuidador, el adicto al trabajo, la enfermera, el mártir, el esclavo, la puta, el buen chico y el payaso. Tienen un comportamiento sumiso o pasivo-agresivo. Interiorizan su enfado. El escapista es un intento de evitar el conflicto y la responsabilidad. Este arquetipo está relacionado con el hábito reactivo de retirada o huida. Entre los personajes más conocidos se encuentran el caballo salvaje, el niño salvaje, la liebre, el artista, el ermitaño, el niño mágico, el don Juan y la mujer fatal. Tienen un comportamiento caracterizado por el aislamiento, la desconexión y la evitación. Interiorizan su ira hasta que ésta se activa y se marchan. Todas estas subpersonalidades que componen el falso yo están impulsadas por la herida y han sido creadas a partir de la vergüenza y el miedo. Estas te encierran en actitudes limitantes que te separan de los demás o te impiden crecer y asumir tu poder. Te hacen abandonarte y traicionarte a ti mismo, haciendo que te presentes ante el mundo como la víctima o como el verdugo. Pero un día te cansarás y tomarás la decisión de emprender tu viaje de curación. No vas a cambiar tus creencias repitiendo una serie de afirmaciones en la que en realidad no crees. Solo puedes cambiarlas amándote radicalmente a ti mismo y dándote cuenta de que la historia que compraste con respecto a quién eras no es verdadera. Elegiste un papel para representar y así conseguir amor y aceptación. Pero ese papel no es quien tú eres. Tú sabes hasta qué punto compraste y vendiste tu propia historia. Antes o después, tu historia se autodestruirá porque no es cierta. No puede sostenerse eternamente. En algún momento, la máscara comienza a resquebrajarse.
Ríndete, deja que los viejos papeles te sean arrebatados para que dejen de ser una carga para ti. Tu despertar, curación y fortalecimiento es de enorme importancia. Por favor, no pienses que has venido aquí sin dones que dar o sin el poder de darlos. Estás aquí para ser un instrumento del amor y del perdón. Si necesitas otro propósito que este, entonces no comprendes el gran viaje que has emprendido. No entiendes por qué has sufrido y aprendido de tus errores, por qué te has caído y te has levantado. No estás aquí para ser una oruga reptando por el suelo. Estás aquí para transformarte en una mariposa de vivos colores. Aprende a soltar, porque hacerlo favorece el proceso de transformación. Confía en el proceso. Vive en el presente. Deja que las cosas sean. Mantente en silencio. Siéntete cómodo en el no saber. Abandona tus juicios. Ríndete y renuncia a la necesidad de controlar. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo.